Veamos el problema de las mezclas. Aparentemente, si nosotros pudiéramos calcular la energía libre molar parcial de un componente, estaríamos en condiciones de evaluar todas las demás propiedades termodinámicas. La entropía, a partir de la derivada con respecto a la temperatura, el volumen, a partir de la derivada de la energía libre con respecto a la presión, la entalpía, porque sale con la entropía y el volumen, porque es G igual a H menos TS, la energía interna, porque sale de que G es igual a E más PV menos TS, todo lo puedo encontrar si yo pudiera encontrar la energía libre molar parcial de un componente en la mezcla. La solución que nosotros encontramos ya hace más de 100 años, a comienzos del siglo XX, en 1900, o menos 1905, es una solución que globalmente es extremadamente efectiva, que es encontrar la fugacidad. La enorme potencia que tiene la fugacidad es que la fugacidad, unido a una ecuación de estado, con una regla de mezcla, me permite encontrar las fugacidades de gases, de líquidos y de sólidos en función de temperatura y presión, y teniendo eso calculo G, y teniendo G calculo todo el resto, de las cuales las más importantes son los fenómenos volumétricos, porque son cambios de densidades de mezcla, me cambia el volumen molar, no se olvide que la relación entre volumen molar y densidad es que es la recíproca uno del otro, uno sobre la recíproca, y todos los fenómenos de cambio de entalpía, que son críticos para la evaluación de la evaluación termodinámica de procesos químicos. Todo sale de G y G sale de F. Y F tampoco se puede calcular. En realidad, la que vamos a calcular es phi, el coeficiente de fugacidad. O sea, el cálculo está en orden. Una ecuación de estado, una regla de mezcla. Con eso calculo el coeficiente de fugacidad. Con el coeficiente de fugacidad, calculo la fugacidad. Con la fugacidad, calculo la energía libre molar parcial. Sí, pero, ingeniero, usted no está siendo muy honesto, porque no es tan así. Aparentemente, la energía libre molar parcial de un sistema en función de T, P y N, T, P y X, o sea, la energía libre molar parcial, a la cual le puedo poner la barra, no le puedo poner la barra, pero lo que no puedo dejar de poner es el I, función de T, P y X, es igual a G sub I 0 a T, una atmósfera, gas, más RT logaritmo de la fugacidad del componente, que es función de la temperatura, la presión, porque viene de una ecuación de estado, más la composición, porque tiene una regla de mezcla. Y nosotros decimos en general que esto es un fenómeno de mezcla y esto es puro. La fugacidad es del líquido, del sólido o del gas. Pero, y acá vienen los peros, requiere conocer la energía libre del componente I puro gaseoso. Y ahí estamos en problemas. Y ahí es donde distinguimos dos grandes tipos de sistemas. Aquellos sistemas en los cuales puedo calcular la energía libre del componente I puro gaseoso en forma razonablemente confiable, y sistemas en los cuales no lo puedo calcular. Sustancias para las cuales no las puedo calcular. Doy un ejemplo. Tengo alúmina, o sea, óxido de aluminio. Es cierto, el JAWS me da las propiedades críticas, pero la verdad,
alúmina gaseosa a una temperatura de 298 y una atmósfera, el alúmina es uno de los componentes de la arena, la verdad, no hay. Y eso me pasa con casi todos los metales, los óxidos de metales, los óxidos de no metales, ¿sí? Son todas sustancias que no tienen una energía libre del componente I puro gaseoso a una temperatura razonable de 298 y a la presión de una atmósfera. No lo tengo para, entonces, un enorme conjunto de sistemas. Todas las aleaciones, o sea, todo lo que es aleaciones, mezcla de metales, soluciones metálicas, el sinónimo de aleación. ¿Cómo hago para encontrar hierro gaseoso a 298 en la atmósfera? El hierro lo tengo a 298, pero está sólido, gaseoso. Tengo que extrapolar, venirme de muy arriba para llegar al gas del hierro. ¿Existe? Sí, todo termodinámicamente, esto me dice que sí existe, pero, ingeniero, la verdad, deje de probar, no existe. Las otras sustancias que no tienen estas características son, por ejemplo, el cloruro de sodio en agua. El cloruro de sodio en agua disocia en catión sodio, anión cloruro. Si yo quisiera calcularlo con esto, que se puede, yo necesitaría cuánto vale la energía libre del ion cloruro puro, gaseoso, a 298 en la atmósfera. Y la del sodio, la del cloruro es horrible, pero no sé en qué fase gaseosa es cloro, no hay cloruro en fase gaseosa. No, las sustancias iónicas no están en fase gaseosa, menos el catión sodio, olvidémoslo. Entonces, ¿esto para qué sirve? Oh, ¿cómo para qué sirve? No le pregunten eso a la profesora de química orgánica porque los mata. O sea, todavía no han rendido orgánica, diría yo. Tenemos un suficiente número de sustancias orgánicas que a casi todas les podemos encontrar perfectamente las propiedades puras gaseosas a 298 en la atmósfera. Entonces, dos grandes tipos de sistemas, aquellos en los cuales puedo calcular razonablemente, sin forzar mucho, la energía libre del componente impuro a las condiciones del sistema razonable, que pueden ser 298, una atmósfera debe ser sí o sí, pero a temperatura de 298, de aquellas que no puedo razonablemente plantear esto. Entonces, la respuesta general es esta. Si puedo encontrar la energía libre del componente impuro a 298, una atmósfera y gaseoso, usen fugacidad. Es lo mejor que hay. No hay cómo darle. Tiene enormes ventajas, pero fuera de discusión, o sea que no dudo un instante. En general, esos sistemas se definen en un equilibrio líquido-vapor. Porque si tiene un equilibrio líquido-vapor, el líquido quiere decir que debe haber algún vapor al cual yo me pueda agarrar para calcular esto. Incluido gases permanentes, o sea, gases permanentes llamo a aquellos cuyo temperatura crítica y presión crítica están por debajo de 298. Oxígeno, nitrógeno, helio, argón, criptón, xenón, radón, cloro, no, pero estos que son gases permanentes y algunos, dióxido de carbono, fugacidad está fuera de discusión y es por eso que buena parte de lo que viene lo vamos a seguir basando en la fugacidad. Pero ¿qué hacemos con todos los otros sistemas en los cuales no podemos calcular fugacidad? Tenemos que encontrar una respuesta alternativa para poder dar una solución a este tipo de sistemas. Es por eso que el tema de hoy se llama, cómo dar solución a ese tipo de sistemas,
y se llama actividad. La idea es desprenderme de este concepto del gas, pero seguir manteniendo la simplicidad de esta ecuación. O sea, es tan bonita, sí, es bonita, ¿qué quieren que les diga? Es linda, o sea, es chiquita, concreta, no es un desarrollo monstruoso, aunque diga el libro lo contrario. Que si yo pudiera retener la forma, entonces tengo ciertas ventajas. Esta forma que yo voy a dar de la actividad es muy común en los libros de materiales. O sea, arranco desde los sólidos líquidos, ¿está bien? Y por eso voy a hacer este desarrollo, pero no los libros que son líquido vapor, como el Wallace, entre ellos, arrancan de una definición alternativa que para mí va a ser una conclusión. O sea, por eso es que analicen lo que yo voy a plantear ahora, en la forma que lo doy, y después vamos a ver cómo compatibilizar con libros como el que tienen ahí, ¿está bien? Para esto. Entonces, si la fugacidad tiene éxito, tanto éxito, para calcular la energía libre molar parcial, yo me voy a inventar una nueva función termodinámica tal que me permita calcular la energía libre molar parcial. Va a ser igual a la energía libre del componente I de referencia, a la temperatura T del sistema, a la presión del sistema, a la misma fase, más RT logaritmo de una nueva variable termodinámica llamada actividad, que es función de la temperatura, la presión y la composición. Esto es, tengo que desarrollar mecanismos de evaluación de una función termodinámica llamada actividad, cuyo único objetivo en la vida es calcular la energía libre molar parcial de esa sustancia en esa fase. Fíjense que el cambio fundamental está dado por el estado de referencia. Definido así, la actividad está íntimamente hermanada con el valor de la energía libre de referencia. Esto es, yo no voy a poder resolver completamente este problema hasta que no sea más claro con cuánto vale esa energía libre del componente I de referencia, excepto que no es a una atmósfera, es a la presión del sistema. Excepto que es en la misma fase en la cual está en el sistema. Eso es fuerte. O sea, volviendo al ejemplo cloruro de sodio en agua, yo tengo un sistema compuesto por agua, cloruro de sodio, a 298 y una atmósfera. Mi sistema tiene dos componentes. La definición de componentes está en base a lo que yo mido. Y yo mido cloruro de sodio. Más adelante vamos a ver de que puede haber alguna otra cosa dando vuelta. ¿Está bien? Pero no crean a todos aquellos que le han dicho otra cosa. Cloruro de sodio como especie, sin disociar, existe. Está. O sea, la especie es cloruro de sodio. A 298 en la atmósfera, ¿en qué estado de agregación está mi sistema?
Y el agua está gobernando este sistema, ¿está bien? Porque es una mezcla agua-cloruro de sodio, razón por la cual el sistema no tiene forma propia, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Esa definición indica de que mi fase es líquida. Ahora bien, el agua está líquida, está fuera de discusión. ¿Sí? El cloruro de sodio, vaya, pero a 2,98 y una atmósfera, si yo fuera al Gauss o a la tabla de propiedades, que no entro ahora, pero lo dejo como ejercicio, pero tampoco necesito mucho ejercicio para pensar eso, a 2,98 y una atmósfera de cloruro de sodio puro, está sólido. Si no fuera sólido, no sé qué compran ustedes en el supermercado, ¿no? A menos que compren esa sal marina, acuosa, todo lo demás, creo que la mayoría de ustedes compra sal común, cloruro de sodio, y los aditivos que tiene no me importa, pero el cloruro de sodio y lo están comprando en cristales sólidos. Y no se está derritiendo el cloruro de sodio, es sólido, no me veo otra cosa. Entonces, ¿cómo puede ser que el cloruro de sodio esté líquido? Bueno, mi sistema tiene un estado de agregación. Y este estado de agregación es o sólido, o líquido, o gas. No vamos a hablar de plasma porque no vamos a trabajar con plasma, así que hay solamente 3 posibles estados de agregación de la materia. Mi sistema formado por agua y cloruro de sodio tiene 2 componentes y está en fase líquida. Y si el estado de agregación de mi sistema es 1, todos los componentes están en ese estado de agregación. A ver, estoy diciendo de que acá no está sobresaturado en cloruro de sodio, que hubiera cristalcitos de sodio dando vueltas allí. No, mi sistema estaría formado en ese sentido por 2 fases. Una fase líquida compuesta por agua y cloruro de sodio, y una fase sólida compuesta de cristales de cloruro de sodio, sólidos. Pero la fase líquida, que tiene 2 componentes y es una mezcla, es líquida y requiere que el agua y el cloruro de sodio estén líquidos. Entonces, si el componente I del cálculo de energía libre molar parcial exigiera calcular cuánto vale la energía libre, el estado de referencia indica que es el componente I puro. Ahora. Entonces, de los varios estados de referencia posibles, el más común es el componente I puro, función de T, P, y en la misma fase, más RT logaritmo de la actividad. No voy a poner que función de T y P y X, porque ya lo puse y después se me complica mucho, se me hace muy largo y no tengo tanto pizarrón, pero ustedes ya saben que la actividad se paró en dos términos, uno que es puro y uno que depende de la mezcla. Y la actividad del componente I es una función de la temperatura, la presión y la composición. Si el estado de referencia es el componente I puro, ATP y en la misma fase, esa actividad, que es el estado de referencia más común, que si nosotros no decimos nada, es o sea, si no decimos nada, la actividad tiene este estado de referencia, el componente I puro, ATP y misma fase. Como es el más común, decimos que es una actividad raoultiana, porque viene de la ley de Raoult. ¿Sí? Que después vamos a ver que no es tan ley, es una mera aplicación de que con este estado de referencia y una mezcla ideal me da la ley de Raoult. Pero de ahí viene su nombre. Si no digo nada,
este estado de referencia me define esta actividad con este estado de referencia. ¿Puede haber otros? Sí, claro que puede haber otros, y ya vamos a ver otros, que definirán otras actividades. Pero, en general, a menos que diga lo contrario, la actividad tiene este estado de referencia, que es la sustancia pura, ATP, y en la misma fase en que está en el sistema. O sea que yo requeriría, para esta mezcla líquida, encontrar cuánto vale la energía libre del cloruro de sodio líquido a esa temperatura y presión. Y no es una atmósfera, es a la presión del sistema. Pero, aunque complicado, es factible, pero el gaseoso de cloruro de sodio, perdónenme, pero no les voy a creer si lo calculan, porque están extrapolando demasiado, porque el cloruro de sodio gaseoso a 2,98 en una atmósfera, las propiedades puras las están estirando como un chicle y se está rompiendo el chicle. En cambio, puedo estirar un poco el chicle para que sea líquido. Fíjense que si hubiera sido un cristal de cloruro de sodio mezclado con cloruro de potasio, una sal modificada, ¿está bien? En donde la fase sólida, el sistema formado por la fase sólida, tiene dos componentes. Cloruro de sodio, cloruro de potasio, ¿está bien? La actividad raoultiana requiere calcular la energía libre del cloruro de sodio sólido, porque en el sólido el estado de referencia es la energía libre del componente impuro en la misma fase en que se encuentra la mezcla, en que se encuentra la solución. O sea que esta definición de actividad me sirve para líquidos y para sólidos. Para sólidos, fuera de discusión. Para líquidos me sirve. Y para líquidos también me sirve la fugacidad. La fugacidad de sólidos también sirve, sí, también sirve, pero requiere una ecuación de estado sólido. Y ustedes vieron que una ecuación de estado sólido es una cosa más complicada. O sea, la ecuación de estado analítica me describen bien el gas, más o menos el líquido, pero para el sólido existe, he visto una o dos de aplicabilidad prácticamente nula. Teóricamente puede, pero poco aplicable. Para sólidos y para líquidos, el cálculo de la energía libre se hace fundamentalmente a partir de esta nueva función termodinámica llamada actividad. Entonces, ¿qué es la actividad? Pregunta que vamos a hacer, a menos que ustedes lo expliquen en el teórico, la vamos a tener que hacer de cajón, porque de vuelta, no se olviden que casi todos los temas ustedes tienen que preguntarse, o tienen que estar a la espera de que si ustedes no dijeron todo, dos preguntas vamos a hacerle indefectiblemente si no la explicaron. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Eh? ¿Qué es la actividad? Una función termodinámica tal que puesta en esta ecuación, y la tengo que escribir, ahí está, me permite calcular la energía libre molar parcial de un componente en esa mezcla. ¿Para qué sirve? Para calcular la energía libre molar parcial de un componente en esa mezcla. Y 2 millones de usos más que le vamos a ver. Pero por lo pronto, para calcular energía libre molar parcial. ¿Sí? A partir de ahí la respuesta hubiera sido, ¿y para qué sirve la energía libre molar parcial? ¿Y para qué sirve la energía libre molar parcial? ¿Qué pregunta? Esa sí que es una buena pregunta. Y sirve por dos motivos. ¿Lo grabo o no lo grabo? No, lo voy a dejar para la próxima vez, o para el último, o para el examen, para ver para qué sirve, porque después me van a copiar esta grabación y van a tomar nota. Qué grave que es eso. Lo voy a decir como en las propagandas, bien chiquito y bien rápido, para que ustedes tomen nota, espero que se esté grabando. La energía libre molar parcial servía para poder calcular H, A, S, B, G, T, D, todo lo demás, a partir de las relaciones que hay, más una propiedad fundamental que es, me permite calcular potencial químico, en forma directa.
Y con el potencial químico estoy en perfectas condiciones de meterlo en la regla de fase de Gibbs, con lo cual me describe todos los equilibrios de fases. Esas son las dos enormes utilidades que subimos en el parcial. Bien. Igual que con la fugacidad, esta nueva función que se inventó, que no me la inventé yo, también viene de la época de Gibbs, o sea, también de ellos lo inventaron hace más de 100 años, viene un pequeño problema que viene igual que con la fugacidad. No se puede medir, no hay un activiómetro que lo mida, como no hay un fugaciómetro, no se mide con un sensor de presión. La presión se mide, la temperatura se mide a instrumentos. La fugacidad, la actividad son funciones termodinámicas derivadas. O sea que hay que encontrarla por evidencia indirecta. No se puede medir. Y la evidencia indirecta indica que igual que la fugacidad, que hace rato que dice que igual que la fugacidad, no se puede calcular directamente, sino a través de una nueva variable que vamos a llamar coeficiente de fugacidad, que es igual a la actividad dividida en la fracción molar. Estrictamente, el coeficiente de actividad es la actividad dividida en una unidad de composición que no depende de la temperatura y presión. O sea, porque la fracción molar no es la única composición que no depende de temperatura y presión. Hay otras. Si hay otras, también puedes calcularse con las otras. No la puedo calcular a coeficiente de actividad con, por ejemplo, unidades de composición como concentración molar. Porque la concentración molar, que es la recíproca del volumen molar, o la densidad molar, son funciones que dependen de temperatura y presión, son del volumen. Con eso no puedo definir coeficiente de actividad, pero con cualquier cosa que no dependa de temperatura y presión, yo sí puedo definir un coeficiente de fugacidad. Entonces, el problema lo voy a trasladar a que en vez de calcular la actividad, voy a tener que calcular el coeficiente de actividad. Porque con calculado el coeficiente, ¿está bien? La actividad es igual al coeficiente de actividad por la fracción molar. La importancia de esto, que también la podrían haber deducido ustedes en la fugacidad, y lo dejo para que lo deduzcan solos y lo agreguen como tema el de la fugacidad. Si yo reemplazo esta actividad por el producto coeficiente de actividad por fracción molar, me queda que G sub I, y a partir de aquí saco todos los TPX, porque yo ya sé que ustedes ya lo saben, es igual a G sub I 0 a TP y misma fase, esto lo voy a dejar porque es crítico, sí o sí, más RT logaritmo del coeficiente de actividad por la fracción molar. Si es el puro, la actividad era raoultiana, el coeficiente de actividad también se llama raoultiano, es igual a G sub I 0 más RT logaritmo de X más RT logaritmo de gamma sub I. Fíjense qué curioso. G sub I 0, G sub I, molar parcial, menos G sub I 0, tiene un nombre. Se lo llama delta G sub I molar parcial, o propiedad en incremento. Y es igual a G sub I, es igual a RT logaritmo de la actividad de I, o es igual a RT logaritmo de X sub I más RT logaritmo de gamma I. Pero G en exceso, pero este producto, ese término, era, como demostramos en mezclas ideales, G ideal.
O sea que G sub I molar parcial es igual a G sub I ideal más RT logaritmo de gamma I. O sea que G sub I molar parcial menos G sub I ideal es igual a RT logaritmo de gamma sub I, y eso tenía un nombre, G sub I molar parcial en exceso. O sea, que G sub I molar parcial en exceso es igual a RT logaritmo de gamma. Teniendo G sub I molar parcial en exceso, que significa calcular el gamma, los desafíos que hagan ustedes cálculo con fugacidad, que con fugacidad les va a dar el coeficiente de fugacidad, el mismo análisis, ¿está bien? Que es la importancia del coeficiente de fugacidad, coeficiente de actividad, teniendo G sub I, teniendo gamma calculado de alguna forma esotérica, me calculan G sub I en exceso, y eso significa que ustedes pueden calcular automáticamente H sub I en exceso, S sub I en exceso, B sub I en exceso. Porque a mí me dijeron en alguna época de mi vida que, dado G, puedo calcular H, S y B. E, A y todas las demás, ¿no? Pero las tres que me importan. H, S y B. Y que el valor de la propiedad, si a mí me interesa, la despejo de acá y me va a quedar G sub I molar parcial igual a G sub I ideal más G sub I en exceso, y habiendo calculado el exceso, tengo que calcular el ideal, y el ideal es el puro más RT logaritmo de X. O sea, probablemente en buena parte de todo el desarrollo vamos a concentrarnos en calcular la propiedad en exceso, para lo cual vamos a concentrar en calcular coeficiente de actividad, coeficiente de fugacidad. Pero no debo perder de vista que en realidad sirve para calcular la función. O sea que G sub I, H sub I, molar parcial, B sub I, molar parcial. O sea que le voy a tener que poner, le voy a tener que sumar la ideal más el exceso. Y no se ven que la ideal es, en el caso de G y S, el logaritmo de X. En el caso de H y B, el ideal es igual al puro. O sea, no tenía este término. Eso había quedado demostrado en mezclas ideales. Antes de que se corte, por la duda se me corte, porque todavía no termina el tema, la energía libre molar parcial de un componente en una mezcla no puede estar dependiendo de el humor del profesor que está dando clase. O sea, no puede ser que para mí valga algo y para el ingeniero López valga otra cosa. Porque entonces ustedes en el parcial me van a responder una tercera cosa y nosotros vamos a decir, está mal, porque el valor de G sub I no puede depender de todas estas cosas que te está planteando. Debe ser único. O sea que debe ajustarse el valor de la actividad con el de estado de referencia de forma tal que me dé la energía libre molar parcial de ese componente en esa fase con un resultado único. O sea, no deben estar hermanados, decimos nosotros. O sea, no puedo definir, no es independiente el resultado del cálculo de la actividad, del cálculo de actividad, sin saber con qué estado de referencia estoy trabajando, porque van juntos. Vemos unas gráficas, voy a tener que limpiar. Para interpretar esto gráficamente voy a tener que recurrir a un sistema binario. Todo lo que yo dije es multicomponente, y son definiciones.
una interpretación gráfica la voy a hacer para un sistema binario. Yo grafico fracción molar del componente A y grafico la actividad. Bien. No lo dije, me faltó algo en la definición anterior, tendría que borrar. Me faltó, a volver acá me acordé que tenía que decirles además, que era una función termodinámica que permite calcular energía libre molar parcial, junto con la definición venía con el límite para cuando la fracción molar tiende a 0, de A sub I, esto tiene que ser 0. Y el límite para cuando X sub I tiende a 1 de la actividad es igual a 1 para el estado de referencia raoultiano. Esto es, venía junto con la definición de ese estado de referencia y me olvidé de ponerlo anterior, así que súmenlo al anterior. O sea que la actividad, cuando la fracción molar es 0, la actividad es 0. Y la actividad raoultiana, cuando la fracción molar es 1, tiene que ser 1. La curva de la actividad, la gráfica, la actividad es una función de la composición y estoy graficando a T y P constante, o sea, a una temperatura y presión determinadas. El comportamiento de la gráfica y la actividad tiene que salir de 0 y llegar a 1. Voy a trazar la bisectriz del primer y tercer cuadrante, aquella en la cual la actividad de A sea igual a la fracción molar de A, la ecuación de una recta, y voy a observar un comportamiento que si la actividad está por arriba de esta recta, voy a decir que tiene una desviación positiva de la idealidad. Y si la actividad, mi pulso, ¿cómo está? Y si la gráfica de la actividad está por debajo de la I igual a X, entonces tengo para sistemas binarios una interpretación gráfica de la actividad que, comparándola con la recta de I igual a X de actividad igual a fracción molar, describe dos grandes comportamientos que lo llamo desviación positiva de la idealidad, desviación negativa de la idealidad. Cada sistema tiene un comportamiento, o sea, tiene un comportamiento para actividad para cada uno de sus componentes. Si hubiera una desviación negativa de la idealidad, tienen que explicar, y forma parte del tema, a esta composición, ¿cuánto vale la actividad? Entonces, la interpretación gráfica elemental de la gráfica, me dirán ustedes, ingeniero, es muy obvio que la actividad tiene ese valor. ¿Y cuánto vale el coeficiente de actividad a esa composición? Bien, ¿cuánto valdrá? Lo primero que digo es que el coeficiente de actividad era la actividad sobre la fracción molar.
no tracen la tangente en el punto, porque no es la tangente. Yo tengo que trazar la secante que va desde el origen hasta allí, y este segmento que es la actividad, este es la fracción molar, el cociente de esos dos números, que no es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, sino el cociente de esta recta que pasa por el origen y pasa por la actividad, ese cociente me da el valor del coeficiente de actividad. Pero, ¿qué pasa si sigo? Resulta ser que este segmento, dividido el cociente de esos dos segmentos es el mismo valor de la pendiente que el cociente entre la actividad y la fracción molar, por triángulos semejantes. El cociente es el mismo valor. Pero el denominador de ese segmento vale 1. Entonces, el valor leído aquí en este punto es este segmento dividido 1. Este valor es directamente gamma directo. O sea, si yo extrapolo la recta que pasa por el punto, el origen, y pasa por la actividad, lo voy a leer al coeficiente de actividad en la intersección de esa recta con el eje de las ordenadas en fracción molar igual a 1. Voy a hacer más rápido, entonces, el siguiente análisis. Y tienen que hacerlo y ser más rápido que yo. Entonces, usted, el ingeniero, lo que me está diciendo es que si traza la recta auxiliar y tiene una desviación negativa de la idealidad, voy a hacerla en rojo. A esta composición, la recta secante me dice que es este valor, o sea que el valor del coeficiente de actividad a esta composición vale ese punto. Que a esta composición, la recta secante, que el coeficiente de actividad vale ese punto. Que a esta composición, ay, mis fibras ya no llegan, pero el coeficiente de actividad vale ese punto. Que a esta composición, mi coeficiente de actividad vale 1. Marrón. Si yo uno los puntos, esta es la gráfica de el coeficiente de actividad en función de la composición. Este es ciclo introductorio, ¿no? O sea, no me vengan con que no entienden esto, porque esto lo viene en el ciclo introductorio. ¿Está bien? Mira cálculo de números. No sé por qué puede ser tan complicado, porque yo he tirado números y lo he puesto en el valor del valor. O sea, si ustedes me preguntan cuánto vale el coeficiente de actividad a esta composición, y el coeficiente de actividad a esta composición vale este valor, que lo obtuve gráficamente de esta forma. Observen lo siguiente, que es lo que yo puedo decir de esta gráfica. Primero,
Cuando tiende a estar puro, cuando el sistema tiende a puro, el coeficiente de actividad tiende a ser 1. Y la curva tiende a pegarse a la diagonal. O sea, la curva de la actividad tiende a la diagonal y cuando el sistema está puro tiende a ser 1. O sea, decimos nosotros, esto se puede mostrar fácilmente, puedo hacer un ejercicio, de que cuando el sistema está razonablemente puro, su comportamiento es razonablemente ideal. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que cuando el coeficiente de actividad vale 1, la mezcla es ideal. Y cuando tiende a valer 0, la fracción molar de ese componente, situación que nosotros llamamos infinitamente diluido el componente en la mezcla, el comportamiento de la actividad indica que hay una tangente al origen. Y todos estos puntos que componen o forman parte de esta tangente al origen, todos tienen el mismo valor de gamma. O sea, el valor del coeficiente de actividad tiende a ser constante y el nombre que recibe ese valor se lo denomina normalmente coeficiente de actividad a dilución infinita. O sea, cuando el sistema está infinitamente diluido, el coeficiente de actividad tiende a un valor constante que denominamos coeficiente de actividad a dilución infinita. Esto que se lee para A se suele hacer para B y por una cuestión de pizarra y libro, decimos nosotros, tienden a hacerlo todo en el mismo diagrama. ¿Está bien? O sea, yo he hecho acá explicitado para el componente A y voy a volver al primero. No voy a volver nada al primero, pues sí, se me va a mezclar. Voy a hacer el comportamiento como lo vemos normalmente, como deberían hacerlo ustedes normalmente, que es ver A y B. Si esto es XA puro, esto es XB puro, entonces trazo estas dos rectas auxiliares, que son las condiciones, la auxiliar de y igual a x, o sea que yo puedo decir que esta representación de la diagonal es una en la cual gamma es igual a 1, porque la actividad es igual al coeficiente de actividad. Y entonces, voy a hacer en rojo un coeficiente, una desviación negativa de la idea. ¿Esto es válido para la desviación positiva y negativa? Sí, pero como no tengo mucho pizarrón, yo voy a hacer la negativa y dejo para que ustedes hagan en papel la positiva, ¿no? Si ustedes hacen la desviación positiva en el papel, habrán entendido el problema. O sea, cuando está puro tiende a ser ideal. Esta es la actividad de B. Y esta es la actividad de A. Y voy a reproducir rápidamente, a ver si puedo encontrar cuánto vale la gráfica del coeficiente de actividad para la azul, lo que es el equivalente de la curva marrón del diagrama anterior. Pero para la azulcita voy a usar un verde. No tengo mucha paleta de colores, no tengo 65.000 colores o 2.000 millones de colores. Entonces, a esta composición, la tangente me dice que
este valor es el coeficiente de actividad a dilución infinita, porque todas estas composiciones comparten el mismo valor de gamma. A esta composición, la secante me indica que el valor ya está subiendo. A esta composición, el valor de gamma es ese. A esta composición, si yo tiro, me va a dar prácticamente aquí, o sea que me da así. Y esta es gamma B. Y voy a hacer con naranja la de A. Todos estos puntos comparten el mismo gamma A dilución infinita, y a esta composición, todavía estoy en la misma, a esta composición, o sea, a esta composición encontré este punto, tracé la secante, leo el valor y lo leo ahí, y a esta composición leo la secante, vale 1, o sea que esta es la gráfica de gamma. Qué lío Bueno, esto va a requerir que hagan varias veces el cálculo, ¿no? O sea, no se olviden que yo tomaba una composición, trazaba la secante, trazando la secante, me voy hasta la misma, o sea, leo el valor de coeficiente de actividad en el extremo, en la intersección con ejes ordenados, y ese valor lo pongo a esa composición. Porque la interpretación de la gráfica sigue siendo que a una composición, el valor de la lectura de la gráfica es el coeficiente de actividad. Se le llamaba desviación negativa porque ustedes observan los coeficientes de actividad son todos menores que 1, ¿no? Si tiene desviación positiva de la idealidad, todos los coeficientes de actividad son mayores que 1. El coeficiente de actividad puede ser 0, ¿está bien? Son casos excepcionales. La mayoría de las sustancias, el 99% de las sustancias, tiene un valor de coeficiente de actividad a dilución infinita. Puede ser muy chico, pero lo tiene. Es la tangente de la curva al origen. Este coeficiente de actividad es raultiano. O sea que cuando está puro, el valor de la actividad es 1. Bien. Sí, me está apurando la ingeniera López, como que termine. Para obtener la actividad, yo necesito obtener el coeficiente de actividad. ¿Cómo hacía con la fugacidad y el coeficiente de fugacidad? El coeficiente de fugacidad salía de una ecuación de estado con una regla de mezcla, de Van der Waals o de G en exceso. Para el coeficiente de actividad, yo también necesito una ecuación de dónde salir, y esa ecuación se denomina modelo de coeficiente de actividad. Esto es, para obtener el coeficiente de actividad, no sale de una ecuación de estado, sale de un ajuste experimental de datos. ¿Cuáles son las experiencias? Pues cualquier lado que se use la actividad o el coeficiente de actividad para predecir algo, midiendo ese algo, puedo obtener el coeficiente de actividad y la actividad. O sea que tiene una base experimental. O sea que estos puntos que yo estoy diciendo acá tienen una base experimental. Ajustarlos
es usar un modelo de coeficiente de actividad. ¿Cualquier ajuste anda? No. De los libros, pero el ajuste tiene que tener dos características. Primero, tiene que pasar para la actividad tiene que pasar por 0 y por 1. Para el coeficiente de actividad tiene que pasar por 1. Este valor de 1 no es negociable para el raoultiano. Esto es, no puede ser más o menos 1. No puede ser 1 con algún grado de error de medición experimental. Tiene que ser 1, porque formaba parte de la definición de la actividad. O sea que cuando la actividad, la sustancia pura, vale 1, no vale 1.00. O sea que cualquier ecuación de ajuste que yo haga, tiene que cumplir con eso. Y segundo, las dos actividades no son independientes. Porque la actividad, ¿para qué servía la actividad? Bueno, para calcular la energía libre molar parcial. Pero si es una mezcla binaria, la energía libre molar parcial del componente A no es independiente de la energía libre molar parcial del componente B. Porque las dos energías libres molares parciales, las dos propiedades molares parciales de un sistema binario, están vinculadas por una ecuación, la ecuación de Gibbs-Duhem. Eso significa que yo, dado un coeficiente de actividad, podría encontrar el otro. Dada una actividad, podría encontrar la otra actividad, porque dada una energía libre molar parcial del componente A, puedo encontrar la del componente B con la ecuación de Gibbs-Duhem. Eso significa que la ecuación de ajuste experimental tiene que cumplir y ser tal que cuando la aplique a un componente, exista el del otro componente y verifique la ecuación de Gibbs-Duhem. No todas las ecuaciones de ajuste cumplen con esto. Las ecuaciones de ajuste que cumplen con estas dos condiciones, pasan por 1 cuando están puros, la actividad y el coeficiente de actividad, y cumplen con la ecuación de Gibbs-Duhem, es un conjunto reducido de ecuaciones. Ese conjunto reducido de ecuaciones se denomina modelo de coeficiente de actividad. De los modelos de coeficiente de actividad, voy a dar uno ahora, y después voy a explicar otro, o lo explicará la ingeniera López. El más simple de todos los modelos es un desarrollo polinómico del logaritmo del coeficiente de actividad en función de la composición del otro componente. Para que cumpla con la condición de que cuando la fracción molar sea puro del componente, el coeficiente de actividad valga 1, debo observar que para cuando XA está puro y gamma valga 1, XB tiene que ser 0. Si es 0, entonces este término se anula todos los términos que tienen fracción molar y me queda solamente el término independiente A. Para que valga 1, A tiene que ser 0, porque si es el logaritmo de gamma A igual a 0, gamma es igual a E a la 0, que es 1. O sea que para que cumpla lo primero, A tiene que ser igual a 0. Dejo para ustedes, para poder demostrarlo, que para que cumpla con la ecuación de Gibbs-Duhem, B tiene que ser igual a 0. O sea que el primer modelo de coeficiente de actividad para que cumpla la ecuación de Gibbs-Duhem y cumpla la condición es que A y B sean 0. El logaritmo de gamma B, de gamma A, sea igual
a por xb al cuadrado más b por xb al cubo más, etcétera, etcétera. O sea función, los coeficientes no me importa, porque los coeficientes los tengo que calcular, por eso es que no me importa llamarlos A, B o C, pero tiene que empezar con el término cuadrático. O sea, no puede tener ni el término lineal ni el término independiente. Es un desarrollo en polinomio de la composición del otro componente del logaritmo de gamma. Este desarrollo se lo llama desarrollo de Margules o modelo de Margules. Sí, y cabe demostrar, me quedo solamente con el ajuste más simple de todos, que es el del primer término, el término cuadrático, en cuyo caso me queda que el logaritmo de gamma A es una constante por la fracción molar del otro componente al cuadrado. Este modelo tiene el nombre de simétrico. Y la solución que cumple con esto se le llama solución simétrica, porque cabría demostrar, el nombre viene de que si esto es así, entonces las dos actividades son simétricas con respecto al 0,5. Porque si esto es así, pueden demostrar con la ecuación de Gies-Huygens, se puede demostrar fácilmente, que el logaritmo de gamma b es igual a por xa al cuadrado. Y el mismo coeficiente a, donde a es una constante. Si ese término, el término independiente a, fuera función recíproca de la temperatura, entonces, o sea, si a fuera igual a una omega sobre RT, en cuyo caso me quedaría que el logaritmo de gamma A es igual a un parámetro omega sobre RT por X B al cuadrado. Si cumple la solución y puedo ajustar bien con este omega, que es una constante que depende, o sea, una constante con una dependencia de temperatura de esta forma, yo de este gamma de A podría sacar gamma B por Gies-Huygens, podría sacar GA, GB, y podría sacar HA y B, SA y B, y podría demostrar que para este sistema, delta S en exceso es igual a 0, delta H molar parcial o delta H molar en exceso es distinto de 0. O sea, si tiene esta dependencia de la temperatura, la recíproca temperatura, y calculan los valores en exceso de entalpía y de entropía, van a encontrar que cumplen con esta condición. Puede ser un ejercicio de demostrar un ejercicio o demostrar teóricamente una pavada. Una solución que cumple con estas características se la denomina regular. Porque es muy común verla en soluciones sólidas. A grandes rasgos, la interpretación que tiene esto para soluciones sólidas es que las estructuras sólidas en general son estructuras cristalinas. Supónganse que ustedes tienen la sustancia A de color violetita y la sustancia B que es azul. Las fuerzas intermoleculares que existen entre las moléculas azules y violetas, esta interacción, no es la misma interacción que existe entre las moléculas violetas entre sí.
Y de esa interacción, de esa energía de enlace, de esa fuerza intermolecular que las vincula en la estructura cristalina, depende en la cantidad de calor que yo necesito para romperla, depende su delta H. Pero la entropía depende del grado de desorden. Y como se ha metido la mezcla en la misma estructura cristalina, el orden de este sistema cristalino es básicamente el mismo, ya sea que tenga las moléculas del tipo A o del tipo B, porque están todos en la misma posición de la estructura del cristal. Esto es, si yo tuviera una molécula tan grande que me rompe la estructura cristalina, la entropía de la mezcla aumenta. Pero si la estructura cristalina todavía admite mantener la estructura y sustituir un átomo por otro, el grado de desorden de esta mezcla no cambia y por consiguiente el delta S en exceso es igual a 0. Pero como las fuerzas intermoleculares cambian de puro a mezclado, el delta H de mezcla en exceso es distinto de 0. Estas soluciones tienen el nombre de soluciones regulares. Y las soluciones sólidas, en general, obedecen muy bien a este comportamiento. Bien. Entonces, hemos definido la actividad, hemos dicho qué es, para qué sirve, y hemos dado dos modelos de los varios más que vamos a dar de coeficientes de actividad. Teniendo en cuenta que el modelo de coeficiente de actividad es una ecuación que me determina la dependencia del coeficiente de actividad con la temperatura, la presión y la composición, y esa ecuación de ajuste no puede ser cualquiera. Debe ser tal que, para soluciones rautianas, cuando gamma está puro, cuando la sustancia está puro, gamma valga 1, y me cumpla con la ecuación de Gies-Düke. Y vamos a ver algunos otros modelos más elaborados, porque estos son fundamentalmente para sólidos. Los de líquidos tienen algunos otros modelos adicionales, que ya voy a dejar algunos. Bien. Esto fue actividad.